En este video abarcaré los temas vistos en el segundo parcial de la materia de bioquímica con la profesora Villegas Nava Fabiola Elena en la Universidad del Valle de México. El objetivo de este video es dar una explicación clara y concisa de los temas vistos en clase, así como también realizar un repaso que aclare más los conocimientos. Los temas por exponer serán los siguientes: diferentes formas de incorporar la glucosa a las células, metabolismo energético del cuerpo humano, respiración aerobia, excepciones a la respiración aerobia en el cuerpo humano, células musculares y eritrocitos, problemas del metabolismo energético, diabetes 1 y 2, hipertrigliceridemia, acetoacidosis, y el por qué una buena dieta debe ir acompañada de actividad física de moderada a intensa para mantener el funcionamiento del metabolismo energético de manera eficiente. Diferentes formas de incorporar la glucosa a las células. Nos encontramos con que este proceso se da por dos mecanismos. 1. Mecanismo dependiente de la insulina. 2. Dependiente de la insulina. La principal fuente de energía que tienen las células son los carbohidratos. Estos se consumen ya sea como disacáridos o polisacáridos. Se digieren y se separan en sus unidades monoméricas más simples. Entre los principales carbohidratos que consumimos en la dieta se encuentran el almidón, la sacarosa, la lactosa. Estos son digeridos para obtener los monosacáridos correspondientes y de esta forma son absorbidos en el intestino y transportados a través del torrente sanguíneo a los diferentes tejidos con el fin de obtener energía en forma de ATP. Todas las células cuentan con transportadores de glucosa o GLUT, que están encargados del ingreso de los monosacáridos a todas las células del organismo, y estos pueden ser dependientes o independientes de la insulina. En el mecanismo independiente de la insulina, los transportadores independientes de insulina se encuentran expuestos de forma permanente en la membrana celular, por lo cual transportan a la glucosa. Y en el mecanismo dependiente de la insulina, se les considera como los GLUT12 y se expresan en el músculo esquelético, tejido adiposo e intestino delgado. De manera más detallada, la glucosa ingresa a la célula en 4 etapas. 1. Se une al transportador en la cara externa de la membrana. 2. El transportador cambia de conformación y la glucosa y su sitio de unión quedan localizados en la cara interna de la membrana. 3. El transportador libera la glucosa al citoplasma. Y 4. El transportador libre cambia nuevamente de conformación, expone el sitio de unión a la glucosa en la cara externa y retorna a su estado inicial. Metabolismo energético del cuerpo humano. Respiración aeróbica. Metabolismo. Son aquellas reacciones en el cuerpo que comprenden la transformación de energía. El metabolismo puede dividirse en dos categorías: anabolismo y catabolismo. Las reacciones catabólicas liberan energía, por lo general mediante la desintegración de moléculas orgánicas de mayor tamaño hacia moléculas de menor tamaño. Las reacciones anabólicas requieren el aporte de energía e incluyen la síntesis de moléculas de almacenamiento de energía grandes, entre ellas glucógeno, grasa y proteína. La respiración celular puede ocurrir tanto aeróbicamente, utilizando oxígeno, como anaeróbicamente, sin oxígeno. En este momento nos enfocaremos a la respiración aeróbica. Entonces, la respiración aeróbica, también llamada metabolismo oxidativo y respiración celular, es el proceso químico en el que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos o azúcares. En este proceso, la glucosa reacciona con el oxígeno formando ATP, que puede ser utilizado por la célula. Se crea dióxido de carbono y agua como subproductos.
Las tres etapas de la respiración celular aeróbica son la glucólisis, un proceso anaeróbico, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En el primer paso de la respiración aeróbica nos encontramos con la glucólisis, que es el primer paso en todos los tipos de respiración celular. Es anaeróbica y no requiere oxígeno. Si el oxígeno está presente, la vía continuará hacia el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Sin embargo, si no hay oxígeno, algunos organismos pueden experimentar fermentación para producir ATP continuamente. En la tabla comparativa podemos ver las principales diferencias entre el proceso de respiración aeróbica y respiración anaeróbica, donde, como se mencionó anteriormente, la respiración aeróbica trae consigo los procesos de la glucólisis, un proceso anaeróbico, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, formando finalmente ATP, mientras que la respiración anaerobia trae consigo la glucólisis y fermentación, produciendo solo 2 ATP, siendo la producción de energía el factor a remarcar como diferencia entre ambos procesos. Excepciones a la respiración aerobia en el cuerpo humano, células musculares y eritrocitos. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las células en nuestro cuerpo humano ocuparán la respiración aerobia para obtener energía. Sin embargo, las células musculares y eritrocitos no obtendrán energía de la misma manera. Las células musculares. Las células musculares ocuparán el proceso de respiración anaerobia, específicamente la fermentación láctea. La fermentación láctica consiste en la obtención de ácido láctico a partir de azúcares. En este proceso, para la glucólisis se necesita de glucosa y de la coenzima NAD+. En este proceso, al no haber oxígeno, el NADH no puede ser reoxidado a NAD+, deteniéndose la glucólisis, siendo este último el aceptor de electrones imprescindible para la oxidación del piruvato. En estas condiciones, el piruvato se reduce al lactato, aceptando los electrones del NADH y regenerando así el NAD+, necesario para continuar la glucólisis y obtener energía en forma de ATP. Eritrocitos. El metabolismo del eritrocito es limitado por la ausencia de núcleo y mitocondria. Tiene dos procesos principales. Uno, glucólisis anaerobia o vía de Embden-Meyerhof, donde la glucosa es transportada hacia el interior del eritrocito a partir del plasma. Es oxidada a lactato mediante un proceso de glucólisis sin consumo de oxígeno y con formación de 2 moléculas de ATP. En esta vía participan 3 enzimas que son exoquinasas, fosfofructoquinasa, piruvatoquinasa. 2. Metabolismo óxido-reductor, vía de las pentosas. Esta vía funciona mediante el consumo de oxígeno, donde su enzima principal es la glucosa fosfato deshidrogenasa. Esta se encarga de eliminar los peróxidos de hidrógeno que se producen y que impedirán al eritrocito su función reductora. Y esta vía consume ATP procedente de la glucólisis anaeróbica. Problemas del metabolismo energético: diabetes 1 y 2, hipertriglicemia, acetoacidosis. Diabetes 1 y 2. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por mantener elevados los niveles de glicemia en la sangre del individuo afectado. La razón por la que un paciente diabético no puede controlar normalmente su glicemia está relacionada con los defectos de la síntesis de insulina, secreción de esta hormona o en la disminución del número de sus receptores o en su afinidad por la insulina. La insulina es una de las hormonas anabólicas más importantes que es sintetizada y secretada por las células beta
en los islotes de Langerhans en el páncreas, cuya principal función metabólica consiste en aumentar la velocidad del transporte de la glucosa hacia el interior de las células musculares y adiposas. Nos encontramos con dos tipos de diabetes mellitus insulino dependiente o tipo 1. En esta, la insulina de quienes se padecen es deficiente como consecuencia de la destrucción de las células beta. Los pacientes no presentan problemas para hacer síntesis de glucosa por medio de la glicogénesis. Sin embargo, la baja producción de insulina trae como consecuencia una disminución del número de transportadores de la glucosa GLUT4 en el músculo esquelético y en las células adiposas. El resultado entonces es una hiperglicemia, o sea, azúcar alto en la sangre. Esto es persistente después de la ingestión de alimentos ricos en carbohidratos. El organismo del diabético, ante los bajos niveles de glucosa en las células, responde como si estuviera en ayuno o inanición, utilizando las reservas de lípidos y proteínas para obtener glucosa, lo que genera la hiperglicemia. Diabetes mellitus insulino resistente o tipo 2. El paciente puede sintetizar la insulina en forma normal, sin embargo, no puede utilizarla para la regulación del metabolismo de la glucosa, aminoácidos y lípidos. Esto como consecuencia de defectos en la estructura de la insulina, disminución en el número de receptores de la insulina, producción insuficiente de la insulina por las células. Esta condición es muy común en individuos obesos. En los individuos con diabetes mellitus tipo 2, la glucosa proveniente de la glicogénesis hepática no puede ser utilizada por las células musculares y adiposas. Esto debido a la resistencia a la insulina, lo que favorece el desarrollo de un hígado graso. Hipertrigliceridemia. Esta es el exceso de triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos son sustancias grasas en la sangre y en el organismo que obtienen su nombre por su estructura química. El nivel elevado de triglicéridos puede contribuir al desarrollo de pancreatitis o endurecimiento de las arterias. Como consecuencia, aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral, un ataque cardíaco y una enfermedad cardíaca. Acetoacidosis o cetoacidosis. Ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido y el hígado convierte la grasa en un impulsor llamado cetona que hace que la sangre se vuelva ácida. Esta enfermedad aparece cuando no hay suficiente insulina en el cuerpo. Puede ser ocasionada por una infección o por otras enfermedades. ¿Por qué una buena dieta debe ir acompañada de actividad física de moderada a intensa para mantener el funcionamiento del metabolismo energético de manera eficiente? Mantener una buena alimentación nos permitirá suministrar energía o moléculas de ATP a las fibras musculares responsables de la contracción para nuestras actividades diarias. La actividad física nos ayudará a gastar el exceso de energía producida y generalmente almacenada, evitando consecuentemente enfermedades como la ya mencionada hipertrigliceridemia, así como también es necesaria para mantener en estado óptimo la actividad muscular y seguir generando ATP adecuadamente. De igual forma, estos dos factores nos ayudarán a controlar energéticamente los efectos en nuestra salud de enfermedades como la diabetes 1 y 2 o la acetoacidosis.